¿Alguna vez has sentido que estás totalmente agotado? ¿Sientes que tus energías ya no son suficientes? ¿Que todo lo que hiciste a lo largo del día, en la mañana, en la tarde, fue totalmente agotador? ¿O has sentido alguna situación en la que has estado batallando con algún problema, ya sea personal, laboral, y eso absorbe tu energía? Pero a pesar de todo eso, cuando te dedicas a aquello que realmente te gusta, ¿recuperas la fuerza como si fuera por arte de magia? Eso es lo que el día de hoy te quiero compartir. Y que además atravesemos este pequeño viaje juntos, porque ya hemos venido construyendo a lo largo de muchas pláticas y diferentes temas una circunstancia muy especial. Pero ¿de qué sirve todo eso si no la encaminamos de manera correcta? Y el tema del que me gustaría hablar el día de hoy es uno que creo que puede ser el parteaguas de un nuevo comienzo, de algo que ya hemos hablado con anterioridad, pero que, como ya lo veremos a continuación, tal vez aún no nos hacemos conscientes de ello. Claro que ya hemos hablado precisamente de varios temas, como lo es tomar acción, hay que iniciar, hay que hacerlo. El tema de la disciplina, de este liderazgo lúdico, hemos hablado también del talento. Pero, ¿y todo eso ahora qué sucede? ¿Qué hacemos ahora con todo eso que ya hemos trabajado? Pues el día de hoy te quiero contar una pequeña historia. Y de esta pequeña historia vamos a sacar algunos puntos que creo que van a coincidir mucho contigo. Tal vez no de la manera específica exacta, pero considero que has estado parado en esta misma situación. Y si aún no lo has estado, pues creo que esto te servirá como un punto de apoyo ahora que llegues ahí. Te cuento un poco de todo esto. Hace tiempo, ya algunos meses, yo me encontraba en una etapa en la cual realmente muchas de las cosas y actividades que hacía absorbían energía, me desgastaban. No en un punto exagerado ni malo, pero en el trabajo, la verdad, todo era muy cansado. A veces había situaciones en las cuales no había una solución inmediata o siquiera una solución, o posiblemente ahí estaba, pero decidían no tomarla. Y obviamente todo esto pues te genera de repente algunos conflictos. Y a pesar de que la vida laboral era algo cansada y desgastante, a veces llegar a casa implica tener compromisos y responsabilidades. Entonces, pues obviamente aquí es donde también no tienes un punto de apoyo. Y yo llegaba a esta situación que creo que a muchos nos ha pasado y creo que te puedes identificar con ella. Porque sales de tu vida laboral, llegas a tu casa y aún así hay quehaceres. Y ojo, no malinterpreten, no es una queja, simplemente es una situación que creo que a todos nos ha sucedido. Porque claro que disfrutamos y claro que la pasamos bien con nuestra familia, incluso en el trabajo. Pero de alguna manera hay un desgaste físico, a veces también mental. Y a veces encontramos este hastio o este aburrimiento porque a pesar de que estamos haciendo cosas que nos pueden gustar, no todas nos llena. Y desde este punto es donde comienza esta historia. Porque a pesar de todo esto, justamente en este momento, es cuando sucede esta pequeña magia que les quiero compartir. Porque de aquí nace, pero este solo fue el principio. Llegada la noche, pasadas de las 12 de la madrugada, yo me encuentro con este punto donde por fin he acabado todas mis labores. El trabajo se concluyó, ya acabé mis labores en casa, ya las responsabilidades de alguna manera con la familia también se terminaron, pero faltaba algo. Precisamente estar grabando este tipo de contenido era algo que hacía en este horario, que no siempre tenía la convicción y buscaba animarme siempre antes de grabar. Pero en este instante yo lo pensé y me dije a mí mismo,
¿Y qué sucede si no lo hacemos? ¿Qué pasaría? ¿Por qué? Porque la verdad hoy me siento muy cansado, hoy me siento agotado, hoy siento que no puedo. Siento de verdad que hoy no es el día. Pero había sucedido algo de manera previa. Había un compromiso que nadie sabía que tenía, solo yo. Solo yo me impuse este compromiso. Estar grabando sin falta, una vez a la semana. Y de alguna manera yo pensaba para mí mismo, ¿quién se va a dar cuenta? Hasta ese momento, la verdad, no teníamos tantos seguidores, tantos escuchas. Y pues alguno diría, ¿qué más da saltarse un día? Pero también había otra regla. Yo me había puesto la regla de que solo podía saltarme una semana sin excepción. Y a lo mejor muchos dirán, es que eso es exagerado y es que si sabes que a lo mejor no estás en la etapa y hay que cuidar. Pero precisamente el hecho de mantener esa disciplina, de querer hacer las cosas que yo me había propuesto, fue donde todo cambió. Porque entonces tomo la decisión. Y mi decisión fue, hay que hacerlo. Aunque me sienta agotado, debo de cumplir con mi compromiso. Y entonces empiezo a hacer la grabación, empiezo a checar que todo esté bien, checo micrófonos, checo que todo esté funcionando, que la grabación se escuche de manera adecuada, empiezo a revisar que todo lo que tenía preparado previamente para el video esté bien, que todo salga de la mejor manera posible. Y aún así me sentía cansado. Pero una vez que inicié con todo este tema de las pláticas, del podcast, empiezo a hablar y ahí fue donde me pierdo. ¿Y cómo fue que me di cuenta? Porque después de empezar a hacer todo esto, de estar editando, de estar generando el video, de decir, wow, qué padre me está quedando todo, me doy cuenta. Y de alguna manera, sin notarlo, veo el reloj. Había pasado más de 1 hora. Pero entonces es cuando me hago consciente de algo que pasó desapercibido quizás durante mucho tiempo. No estaba sintiendo el cansancio, el desgaste, el sueño que implica. Simplemente me dejé llevar. La verdad me sentía completo, lleno. Y entonces cuando me doy cuenta de esto y me hago consciente, de alguna manera digo, wow, qué extraño, pero qué padre al mismo tiempo. Que estuve disfrutando algo que me encanta y ni siquiera me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. Y obviamente, pues en ese momento que dije, ¿es momento de parar? No, estoy entusiasmado, vamos a seguir y wow, esta pila y esta energía, no sé dónde viene, pero la voy a aprovechar. Y como les decía, este fue el nacimiento porque después de eso empiezo a notar y empiezo a seguir trabajando y empiezo a recordar, wow, ese día fue genial. Pero haciendo memoria, no era la primera vez. Cada que daba un curso, cada que lo preparaba, cada que estaba haciendo algo que se encaminaba a resolver problemas, a dar un poco de claridad dentro de alguna situación conflictiva, cuando se trataba de resolver algún tema organizacional, ya sea un caso práctico, fuese real en la empresa donde estaba, donde alguien más me comentaba, incluso durante los cursos, aprendiendo, haciendo cosas que podían transformar realmente a la sociedad, me daba cuenta de que todas esas ocasiones, de alguna manera, adquirían energía extraña, por llamarlo de alguna manera. Y esa energía extraña empieza a tener un nombre. ¿Por qué? Porque este patrón que se empieza a repetir ya no es un hecho aislado, es algo que sucede frecuentemente. Y esto era la pasión. ¿Y esta pasión qué? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué nace? ¿De dónde surge? Porque no es algo que vayas por la calle y digas, oh, mira, me encontré la pasión por ahí tirada. O, y el día de hoy sí amanecimos con 20% de probabilidades de pasión. No, eso no sucede. Solo que también nos damos cuenta muchas veces de qué es lo que está pasando. Yo considero que así como en muchas religiones, en muchas ideologías, tenemos este tema del llamado, del propósito, de la finalidad, de todo aquello que nosotros podemos llamar como nuestra misión en la vida. Cuando haces cosas
relacionadas a este propósito o misión, todas las puertas se te abren, todo el cansancio se va. Pero ojo, insisto, no malentiendan, no significa que todo el malestar desaparece, que cada que necesite aliviarme o generar energía de algún lado mágico, voy a tener que ponerle pasión para que eso desaparezca. No. Somos personas y tenemos límites humanos, biológicos. Pero sí, cuando estás en ciertas condiciones donde a veces simplemente es un hastio, donde necesitas salir de aquello que te está molestando, esta pasión va a venir y va a despertar. Y entonces seguí haciendo memoria y recordé algo muy importante, porque creo que todos hemos visto que esta pasión se refleja en muchos lugares, en películas, en canciones, en algún libro que tú quieras. Para mí hay algo en especial. Como ya hemos hablado un poco por ahí, pues creo que yo soy bastante ñoño de alguna manera y me encanta Meteoro. Que algunos que puedan ubicar a Meteoro desde sus caricaturas, creo que ya estamos un poquito grandes. Pero su película para mí es algo especial, porque transmite este mensaje. Porque muchas veces nos perdemos y nos absorbemos en el mundo actual, entre comillas. Aquello que sucede, todo lo que cambia, aquello cuando maduras, cuando pierdes la esencia de ser niño. Pero el mensaje de esta película es lo que me encanta. Porque iniciamos con un niño Meteoro que le encantan las carreras, no le importa nada más. Él no se preocupa por dinero, no se preocupa por trofeos, no se preocupa por nada más que por las carreras. Para él su pasión es correr y se acabó. Punto. No hay nada más. Obviamente a lo mejor en ese momento él no entendía su propósito o qué es lo que iba a suceder si él se apasionaba por esto. Y obviamente como a muchos nos pasa, vamos creciendo, nos damos cuenta de ciertas cosas y empezamos poco a poco a olvidar de dónde viene esta pasión, qué sucede con esta pasión. Y la guardamos o la dejamos en el olvido o creemos que realmente no existe un propósito en el cual yo soy feliz, yo hago lo que me gusta y por ende las cosas me salen bien. Y si se fijan, la sociedad nos dice esto: no te dediques a lo que te gusta, que también hay que a veces hacer una pequeña aclaración entre me gusta y me apasiona. Pero esta película te dice al final, o te da el mensaje desde mi perspectiva, que una vez que a lo mejor todo eso se quitó de tu mente y vuelves al lugar donde fuiste feliz de alguna manera y te dedicas a aquello que realmente te gusta, encuentras la pasión. Hay un momento culmen donde está con su principal rival en esta carrera y el rival, pues bueno, de alguna manera se queda sin vehículo y él se queda varado, estancado. Y una frase genial que le dice a su hermano casi al inicio de la película es: aprende a escuchar el auto. Y obviamente no hablamos de que realmente el auto hable como tal, pero sí, que obviamente cuando te centras, te concentras y te enfocas en aquello que te gusta, vas a encontrar las respuestas, porque lo conoces, porque sabes cuáles son sus fundamentos, porque entiendes realmente cómo funciona todo detrás de. Y a veces no siempre es consciente, pero el inconsciente sí lo sabe y te va a guiar. Y entonces en ese momento él hace la única acción que tenía que hacer. Y con ese movimiento empieza y reanuda su carrera. A pesar de que quedó hasta el final, que tenía que recuperar y rebasar a todos los demás competidores. Él va, porque está disfrutando lo que hace. Porque solo se dedica a recordar todas aquellas relaciones que prosperaron y tuvieron éxito, porque se apasionó, porque se dedicó, porque siguió su camino y encontró su propósito. Y al final, de una manera u otra, nos recuerdan esta escena del inicio, donde el pequeño que se apasionó por aquello que le encantaba, logra ganar. Básicamente con eso cierra la carrera. Si tú sientes que te falta esta pasión, te doy un mensaje muy sencillo y muy breve. No te desesperes.
Así como vimos que él encontró su pasión después de muchas penurias, después de muchos años y de mucho tiempo, a veces nos sucede. Y a todos nos puede llegar a suceder. Incluso, ¿qué pasa si dices tú, oye, pero es que yo no tengo esa pasión, aún no sé cuál es, tampoco conozco mi propósito? No te desesperes, tarde o temprano va a llegar, pero eso sí, debemos de estar conscientes, debemos de estar aperturados a ver esas pequeñas señales, hacernos conscientes de aquello que está sucediendo. Y obviamente, pues dentro de todo esto, vamos a encontrar la claridad. Ahora, ¿qué sucede si dices tú, es que sabes que yo siento que sé cuál es mi propósito y mi pasión, pero al día de hoy me dedico a otra cosa, estudié otra cosa que nada que ver o no estoy enfocado para nada a eso que estoy haciendo? ¿Qué pasaría si yo te dijera que a lo mejor ese es el camino que tienes que recorrer? Que a lo mejor en muchas ocasiones nos toca ir por un rumbo diferente para aprender algo que vamos a necesitar más tarde. Y obviamente cuando nos enfrentemos a esa decisión, debemos de tomar la correcta. Pero no pienses que todo lo que haces hoy en día, solo porque no se encamina o no cumple ese propósito, aunque lo hayas identificado, no es parte de. Claro que sí suma. Y también aquí te puedo decir de manera muy personal, a mí me ha tocado. Yo obviamente pues quería dedicarme a esto, ayudar a las empresas, ayudar a las personas a encontrar la claridad que necesitaban, aquello que requerían. Y en algún momento yo vi que el camino no era calidad. Y gracias a Dios me guió a la calidad. Y ahí encontré todo lo que necesitaba para que el día de hoy tenga este camino, tenga esta oportunidad de estar aquí de alguna manera frente a ustedes para que me escuchen este mensaje y que también nos aperture a nuevas situaciones, circunstancias que obviamente pueden brindarnos una nueva perspectiva y tratar de encontrar ese camino. Y aquí creo que también implica mucho esta frase que en alguna vez muchos hemos escuchado, que el día que te dediques a aquello que te gusta, no trabajarás ni un solo día de tu vida. Pero también muchas veces nos atormentamos por eso, porque sentimos que si no lo encuentro, no disfruto, pero si disfruto no genero dinero. Y eso para mí se me hace totalmente ilógico, porque considero que a veces tenemos que recorrer un camino por situaciones, lugares, incluso compañeros que creemos que no van a aportar nada, pero cada uno de ellos está aportando algo valioso a nuestra vida, a esa preparación, para que cuando el destino nos alcance para el propósito que estamos destinados, podamos responder con total coherencia y claridad. Así que no te desesperes de verdad, esta pasión va a llegar a ti. Yo hago estas talks, aunque a lo mejor al inicio no tenía público, hoy va creciendo, pero no necesitamos a alguien que realmente nos esté escuchando para hacer las cosas. No necesitamos público para seguir avanzando. Simplemente compromiso con nosotros mismos. Y también saber que la vida no siempre va a ser buena. A veces vas a encontrar fracasos, a veces vas a encontrar cosas que no nos agraden, pero es parte de, y no está mal. Considero que es algo adecuado, que es algo por que tenemos que pasar y que nos está enseñando algo. Y esto, imagínense aplicado a la vida diaria, a las organizaciones. Trabajar con gente que está apasionada en lo que hace y que se va a comprometer con ellos mismos y que eso a su vez se va a reflejar en la empresa. Imagínate el nivel de personal que vas a tener. ¿A dónde va a llegar tu empresa? No al objetivo que tienes trazado, va a llegar más allá, va a cumplir más objetivos y al mismo tiempo tu gente se va a desarrollar. Y no hay nada mejor que eso. Pero díganme, ¿cuánto tiempo le dedicamos a conocer realmente a nuestro personal? O incluso a conocernos a nosotros mismos, porque desde ahí empezamos a veces a fallar. Y ahora se preguntarán, ¿cómo saber si realmente este es o no mi propósito? ¿Cómo saber si realmente esto no es mi pasión? Regularmente este propósito, este llamado, esta vocación, como quieras decirle,
te puede implicar algunos factores. No decimos que son todos, pero puede ir por ahí. Primero, que de alguna manera es un talento innato en ti. Segunda, que esto que estás haciendo puede transformar el ambiente donde tú estás. Y tercera, que genera un beneficio. Puede ser económico, puede ser una transformación, puede ser un cambio, puede ser un reflejo en los demás. Y desde este punto, tú comienzas a ver y analizar. Y oye, ¿cómo puedo saber que realmente me gusta? Creo que a alguno de ustedes les ha tocado estar escuchando a alguien hablar de un tema, cualquiera, pero es diferente. ¿A qué me refiero? Alguien puede estarte hablando de lo que es su trabajo, a lo que se dedica, a lo mejor no sea una persona que se dedique a ser mecánico. Es decir, no, pues sí, la verdad sí estuvo interesante y me gustó poder aprender esto, o reparé un auto que tenía una falla y que sí me dio muchos problemas, pero al final lo pude resolver y estuvo interesante. Pero ¿qué tal que esta persona te empieza a hablar del arte? No, y es que la verdad, a mí me encanta la pintura, me encanta ver el tipo de cuadros de Picasso, no es que yo prefiero a Dalí, no es que si supieras cómo se contraponen la luz y esto y aquello, y notas cierta felicidad, no muchas veces en su rostro, sino en qué está expresando. Y también desde el momento que lo escuchas hablar, que se le va el tiempo, se le va todo, o sea, pierde la noción. Es justamente esta pasión de la que estamos hablando. Y eso creo que es un punto detonante para encontrar realmente qué es lo que te gusta. Pregúntale a tus seres queridos, a aquellas personas que se encuentran trabajando constantemente contigo, ¿qué temas realmente te apasionan a partir de este punto? Y si tú eres el encargado de DO o de RH de una empresa, empieza a notar qué sucede con tus colaboradores. Incluso si eres gerente, también puedes aportar en este punto. Y poco a poco vayan descubriendo realmente para qué están hechos, qué talento necesitan desarrollar, qué es aquello que realmente tenemos que llevar al límite para romperlo y seguir más allá adelante todavía. Porque esto no acaba. Porque ya lo hemos dicho, cuando uno empieza porque es perfecto. Empieza porque tomó una decisión. Y a veces es difícil mantenerla, sí, pero debemos de seguir con ese camino. Cuando yo inicié todo esto, la verdad no esperaba llegar a esto. Yo inicié con un podcast hace casi 6 años y a partir de ahí dije, bueno, vamos a hacer algo, lo dejé, retomé y empecé a hacerlo ya un compromiso personal, pero jamás pensé llegar a todo esto. Y el día de hoy hago esto, que me encanta, que tengo la oportunidad de que mucha gente pueda escuchar. A mí me apasiona y que aparte de todo eso, cada que hablo, podemos dar claridad a las demás personas. Y obviamente estamos dejando una transformación. Y con toda esta plática me gustaría que reflexiones. Al día de hoy, ¿ya encontraste tu propósito? Al día de hoy, ¿conoces cuál es tu pasión? Y si no, recuerda, no te atormentes. No estés generando expectativas de algo que todavía no sucede. No te anticipes a aquello que todavía no ha llegado. Pero empieza a reconocer los patrones. Y esté consciente de aquello que te pueda aportar. Además también, tómalo como una pequeña lección que puede inspirar a otros, que puede llegar a otras personas, que a lo mejor esta no es la talk perfecta que cualquiera hubiese esperado, pero es una talk que viene del corazón. Y esta pequeña plática espero que les haya hecho reflexionar y que obviamente sepamos que después de tomar la decisión y después de hacernos conscientes de todo esto, el camino aún no termina. Porque si ya supe aquello que me da energía, ahora, ¿cómo cargo con las consecuencias de todo esto? De momento me despido y les deseo un excelente día.